La palabra. Radio La Palabra. Una radio para Estados Unidos y el mundo. Señal internacional. Radio La Palabra. Radio 12345.com. La radio que se escucha y se ve. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Haciendo uso del espacio, el West Palm transmite para todo el planeta Radio La Palabra, con todo el poder de la palabra. Una estación para toda la familia. Ha nacido para difundir las buenas nuevas de salvación y bendecir vidas a través de la alabanza. Que el mensaje de Cristo con toda
su riqueza llene sus vidas. Y es que Dios no tiene límites, y Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor, cantaré de tu amor por siempre. Mixing with Noda in the house. Contéstate, testimonio a tiempo. In English. 3, 2, 1 y... Todo el mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo el mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Well, the preacher came to me and said what I had to do. If I wanted to make my religion true, he'd do it himself, but he really didn't have to. Then he said that the duty was mine. What? No! Que se encargaría, and me! Cierto diácono me dijo, ven y ayúdame. Si una bendición quieres recibir de Dios, tengo algo que no puedo terminar. Mejor te lo encargo a ti. Ay, ay, ay. Alguien lo haría, todo el mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Todo el mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo el mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. No pude hacerlo y les dije a todos Que alguien tendría que hacerlo. todos lo harían sin problema, pero al final ninguno Pudo cumplir. La gente habla pero nadie hace nada. El tiempo pasa y ninguno toma el control. Las situaciones de la vida siguen. Que nos están sintonizando en esta maravillosa noche, amigos también que nos están sintonizando a través del Facebook Live. Aquí estamos una vez más con una transmisión más a través de Radio La Palabra, como todos los sábados estamos a estas horas de la noche con ustedes. Y aquí estamos una vez más, así que también está en la aplicación de la radio 123.45. radiolapalabra.com y usted puede descargar la aplicación en su dispositivo móvil. La aplicación Listen to My Radio y ahí puede escuchar las 24 horas Radio La Palabra. Y en esta maravillosa noche, mis amados hermanos, estamos agarrando pues el audio desde allá y es un placer para nosotros estar una vez más aquí con ustedes. Vamos a continuar con nuestra programación. En esta maravillosa noche estaremos haciendo una observación que tiene que ver con la historia, ¿verdad?, del ciego que fue sanado por el Señor Jesucristo, según el Evangelio de Juan, su capítulo 9, su verso 1 en adelante. Entonces vamos a estar haciendo unas observaciones en cuanto a lo que es la fe verdadera y lo que podría ser también la fe falsa, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en esta maravillosa historia que ya llevamos pues dos temas, ¿verdad? Con que han pasado ya en la semana pasada y este es el tercer tema que vamos a ir concluyendo con este capítulo 9 del Evangelio de Juan, que estamos meditando todos los sábados el Evangelio de Juan. Entonces vamos a estar meditando desde el capítulo 9, verso 25 al 41. El verdadero fundamento de la fe. No cabe duda, mis estimados hermanos y amigos, que es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a orar. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre Celestial, y con todos los que nos están sintonizando, Padre, y los que lo harán de manera pregrabada, Padre Celestial, por los diferentes medios. Hasta donde llega este medio, Padre Celestial, de Radio La Palabra, Padre. Te rogamos, Padre, por cada una de las personas, hermanos, hermanas, amigos que van a escuchar, Padre Celestial, que bendiga sus vidas, Padre Celestial, que bendigas en todo lo que ellos necesitan, Padre, que usted supla de acuerdo a lo que usted cree que es conveniente para ellos, Padre, de acuerdo a tu voluntad y conforme a la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Bendígalos
los encomendamos en tus manos, Padre Celestial. En tus manos, Señor, encomendamos todas esas vidas, Padre, que usted obre en la vida de cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre, que vamos a meditar en esta maravillosa noche, Padre Celestial, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, amigos. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, su capítulo 9 y su verso 25. Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces le respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Y de aquí, pues, hermanos, vamos a meditar hasta el versículo 41. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Y cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Amén. Gloria al Señor. Es aquí donde vamos a desarrollar entonces, hermanos, nuestra meditación en esta maravillosa noche. El verdadero fundamento de la fe es el Señor Jesucristo, no cabe duda. Allá, si nosotros leemos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice la palabra del Señor ahí, ¿verdad? En el capítulo 1 en adelante, que en Corintios había mucha división, porque habían diferentes hermanos, ¿verdad? Que resaltaban entre ellos maestros, y muchos hermanos en Corintios se sentían ser, pues, de Pedro, unos de Pablo, unos de Apolos, otros de Bernabé, y ellos pensaban que siguiendo, pues, a los hombres estaban en la verdad. Entonces, honey, you can go on. Entonces, mis amados hermanos, a veces se nos olvida, ¿verdad? Se les olvidó a los judíos. Aquí estamos viendo a Jesús tratando, ¿verdad?, de hacer razonar al pueblo de Israel, porque Jesús estaba en Jerusalén después de la fiesta de los tabernáculos, cerca del templo. Jesús sanó los ojos, ¿verdad?, de este hombre que era ciego de nacimiento. Y dice la palabra que Jesús lo sanó el día de reposo. Jesús pudo haber sanado, ¿verdad?, a este hombre otro día. No pudo haber sido un día domingo, un día lunes, un día martes, un día cuando no era significante, ¿verdad?, importante para los líderes judíos, para los maestros judíos, para la nación de Israel. Pero que lo hiciera un sábado. Eso, mis amados hermanos, lo hizo de una manera meditada, ¿verdad? A pesar de que él ya había pasado casi toda la semana en la fiesta de los tabernáculos y otros días después tratando de explicar a la nación de Israel que necesitaban volver a Dios, que necesitaban poner su fe en Dios. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, los judíos, los líderes, dice la palabra que no entendían, que no creían, porque ellos se habían olvidado del fundamento de su fe. Entonces a veces se nos olvidan, mis amados hermanos, ¿verdad? A veces se nos olvidan y ponemos nuestra fe, pues, en otras cosas que no es el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en los Corintios que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y ese fundamento es el Señor Jesucristo. Eso no se nos debe olvidar. Y sobre ese fundamento dice la palabra del Señor que podemos nosotros edificar. Fíjense. Entonces hay que tenerlo bien claro. Y es por eso que vamos a hacer una comparación de acuerdo a la fe de este hombre y el pueblo, ¿verdad?, religioso, con un conocimiento teológico avanzado de ese tiempo, pero que se habían olvidado del fundamento. No es que el conocimiento sea malo, no.
Nada es malo, todo contribuye para lo bueno. Si nosotros edificamos, como dice la palabra del Señor, sobre el verdadero fundamento que se llama el Señor Jesucristo. Ahí es donde debemos centrar nuestra fe, mis estimados hermanos y hermanas, amigos también que nos puedan estar sintonizando en las diferentes áreas de las redes sociales en esta maravillosa noche de sábado. Amén. Estamos transmitiendo, por supuesto, a través de Radio La Palabra, una radio que se encuentra allá en la ciudad de West Palm Beach, de Miami, Florida. Y por supuesto, también nosotros estamos transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Ten Miles, Tennessee. Así que saludos desde Ten Miles, Tennessee. Aquí tengo una reflexión apuntada. La verdad, en toda la historia humana, el hombre se ha caracterizado por conocer la verdad y lo busca por medio de la ciencia, la filosofía, la religión, pero la verdad se encuentra en Jesús y es por medio de la fe. Amén. El hombre busca, toma diferentes caminos para buscar la verdad. Y no es malo, el conocimiento no es malo, la ciencia no es malo, la filosofía. El problema es cuando agarramos, ¿verdad?, nuestras creencias como la única verdad, como la única razón de nuestra vida. Y hacemos a un lado al Creador del universo, aquel que hace 2000 años se hizo carne y que dice la palabra del Señor que le abrió los ojos a este ciego de nacimiento para llamar la atención al pueblo judío y ellos pudieran entrar en razón. Que el conocimiento no se basaba en lo que ellos creían, que la fe no se basaba en lo que ellos creían, sino en Dios. Entonces, es Jesús, pues, mis amados hermanos y amigos, el centro de nuestra fe. Vamos a hacer unas comparaciones aquí. La verdadera fe versus la fe falsa, según el Evangelio de Juan, capítulo 9, versos 26 al 29. Aunque ya meditamos, ¿verdad?, los primeros 25 versículos, también ahí podemos sacar otros razonamientos, pero como vamos a finalizar este capítulo, vamos a meditar de aquí para adelante, se podría decir. Entonces, la verdadera fe versus la fe falsa. Inciso A, la fe falsa, según Juan capítulo 9, versos 26 al 29. Dice la palabra ahí en el Evangelio de Juan capítulo 9, versos 26 al 29. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Amén. Lo que podemos ver aquí, mis amados hermanos, es que los líderes judíos, ¿verdad?, religiosos, no querían aceptar esta gran verdad, que Jesús le había abierto los ojos a este hombre ciego de nacimiento. Había una verdad irrefutable, que era que este hombre había experimentado un cambio de vida después de haber vivido en la oscuridad por tantos años desde su nacimiento. Él ya era un hombre adulto, dice la palabra del Señor. De haber vivido en la oscuridad, sin ver la luz del día, sin conocer los rostros de su familia, de sus amigos, sin conocer el templo, sin ni siquiera haber visto ni siquiera los rollos, ¿verdad?, que se conocían como la Torá, como el de los profetas. Él no conocía nada de eso. Pero aquel hombre, como él dijo, que se llama Jesús, vino a eso y estaba profetizado según el profeta Isaías, a traer libertad a los oprimidos, a sacar de la cárcel a los presos, a dar vista a los ciegos, dice la palabra, en una manera metafórica, simbólica. Si bien aquí estamos viendo la sanidad de un hombre que estaba ciego de nacimiento, pero esta es la realidad de todo el mundo.
que no puede ver la luz de Dios, que está cegado, pues, ¿verdad?, con las cosas materiales y no puede abrir sus ojos para ver, como dice el Señor Jesucristo, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mis amados hermanos, lo que ellos no querían aceptar es que este hombre había recibido la vista. Este hombre ahora podía ver. Y según podemos entender en estos versículos, ellos querían invalidar esa verdad. Pero no se puede invalidar la obra de Jesús. Porque Él vino a eso, a obrar en la vida de cada ser humano. Y Dios quiere obrar en la vida de todos los seres humanos. Y los judíos querían a Dios solamente para ellos, exclusivamente para ellos. Y no es así. La palabra de Dios dice ahí en Juan 3:16 que Jesús vino por amor a todas las naciones, por amor al mundo, porque Él quiere que todo el mundo vea la luz. Entonces, ese era el gran problema y es por eso que dice el verso 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Tratando de buscar, ¿verdad?, una falta, algo para poder demostrar que lo que había sucedido no era verdad, que lo que había sucedido no venía de Dios y por lo tanto no podía ser aceptado como una obra de Dios. Entonces vemos aquí pues que Jesús sana a un hombre, ¿verdad?, que no conoce nada de lo que es la teología. Y aquellos grandes personajes, grandes líderes religiosos que conocían, ¿verdad?, todo el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, según la tradición, los maestros, ese era el requisito, saberlo de memoria. Ellos se sabían de memoria todo el Antiguo Testamento, no lo tenían, no necesitaban ni siquiera abrir las Escrituras, lo sabían de memoria, porque por eso eran rabinos. No aceptaban la obra de Dios. Por eso, ¿dónde está fundamentada nuestra fe? Aquí estamos viendo signos, ¿verdad?, características, ideas equivocadas de dónde fundamentar nuestra fe. No lo podemos fundamentar pues en las cosas materiales, sino en Dios. Entonces, la fe falsa, número uno, se basa en la religión. Fíjese, una fe falsa está basada en una religión. Por ejemplo, ellos eran judíos, y ahí estaba basada su fe. Y todo aquel que no era judío, Dios no podía obrar en él. Ellos eran conocidos como hijos de Dios por ser judíos. Ellos se sentían hijos de Dios por ser judíos. Y no se trata de eso, pero ellos en eso basaban su fe. Número dos, se basaba en el conocimiento teológico, en toda la investigación que ellos hacían acerca de la palabra de Dios. Y como ellos lo llegaban a entender, ahí basaban su fe. Número tres, se basa en los hombres. Dice la palabra del Señor ahí en el verso 29 que ellos dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros conocemos a Moisés, pero a este Jesús no sabemos de dónde es. Entonces, ¿en dónde basaban su fe? En Moisés, no en lo que Dios hacía en sus vidas. Ellos no basaban su fe en Dios, lo basaban en los hombres. Número 4, se basa en ignorar el poder de Dios. Fíjense, se basa en la religión, se basa en el conocimiento, se basa en los hombres, y si fuera poco, se basa en ignorar el poder de Dios. O sea que para ellos la obra de Dios no cuenta. Por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 1, verso 16, dice la palabra que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿En dónde debemos fundamentar nuestra fe entonces nosotros ahora? En el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Dice la palabra que el poder de Dios es el evangelio para salvación. Al judío primeramente, dice la palabra, y después al griego. Fíjense. Entonces la fe verdadera tiene que fundamentarse en el evangelio, porque el evangelio, ¿verdad?,
que es el Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad? La obra del Señor Jesucristo es el que tiene poder para salvación, para cambiar la vida del hombre, para transformar la vida del hombre, para que el hombre vea la luz solamente a través de Jesús. No lo podemos basar, pues, ¿verdad? De la manera en que ellos lo basaban, en una religión, ¿verdad? En un cierto grupo nada más. No. En nuestro conocimiento, ¿verdad? ¿Cuánto conocimiento tenemos? Y como conocemos, pues, teológicamente la palabra, ¿verdad? No la podemos basar ahí, porque este hombre que había sido ciego de nacimiento no conocía nada de la palabra. Sin embargo, Jesús le había cambiado su vida. Entonces, esas son, pues, ¿verdad? Algunas, ¿verdad? Porque podemos hacer una lista grande, pero de lo que podemos observar en estos versículos, del versículo 26 al 29 del capítulo 9 de Juan, la base que ellos ponían para su fe. La religión, que eran judíos, el conocimiento, que eran líderes, eran maestros, eran estudiosos, sabían de Moisés, o sea, lo ponen ahora en Moisés, pero de Jesús ellos no sabían nada. Entonces, como ellos no sabían nada de Jesús, pues ignoraban todo lo que venía de Jesús, no tenía validez para ellos. Y si no fundamentamos nuestra fe en Jesús, entonces estamos ignorando el poder de Dios, porque ese es el poder de Dios para salvación. Rechazar a Jesús es rechazar el poder de Dios. Rechazar a Jesús como el medio de salvación es rechazar el poder de Dios. Rechazar a Jesús como el fundamento de nuestra fe es rechazar el poder de Dios. Y es así como está la nación de Israel. Vea qué problema tenían, y es por eso que Jesús hace, pues, este milagro el día sábado, para que ellos puedan reflexionar, ¿verdad? Pensar en dónde tenían fundamentada su fe. Y aquí empieza a salir a la luz. En este capítulo 9 de Juan, sale a la luz donde ellos tienen fundamentado su fe. Y Jesús empieza, pues, a tratar de que ellos entren en razón. Esto pareciera que Jesús lo hizo a propósito, pero el propósito fundamental es que ellos pudieran entender el Evangelio, la fe verdadera, volver a Dios, porque si no fundamentamos nuestra fe en Dios, entonces nuestra vida no va a cambiar nunca. No va a cambiar nunca. Y ese es el problema que ellos tenían. Y es por eso que es importante, pues, ¿verdad? Tomar como fundamento al Señor Jesucristo, como el fundamento de nuestra fe. Inciso B, las características de la fe falsa. Número 1, quieren una explicación que les complazca. Según el verso 26 dice la palabra del Señor, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? O sea que las explicaciones lo empezamos a ver desde el versículo 9 del capítulo 9 de Juan. Desde ahí empezamos a ver las explicaciones que este hombre tiene que dar, primeramente, ¿verdad?, a la comunidad, a sus vecinos, y después es llevado ante los líderes religiosos, y luego los líderes religiosos no son satisfechos con la respuesta de este hombre. Entonces van a los padres de este hombre, los padres de este hombre no satisfacen la explicación que ellos quieren, ahora vuelven a insistir, tratando de que él diera una explicación que les complaciera. La explicación más clara es, yo no sé si este hombre es pecador, yo no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Entonces, esas son las características de una fe falsa. Quieren una explicación que les complazca, que sea, ¿verdad?, la adecuada para ellos, que vaya alineado con lo que ellos entienden. Eso es lo que ellos buscan. Número 2, insultan a la persona. Dice el verso 28, y le injuriaron. Esta palabra del término griego significa insultar. Lo insultaron. Se burlaron de este hombre. En vez de gozarse porque este hombre ahora podía ver, en vez de estar alegres con él, ¿verdad?, en vez de glorificar a Dios, dice la palabra del Señor, que lo insultaron, que se burlaron de este hombre. Esas son características de una fe falsa. Mire, pues, si no fundamentamos nuestra fe en Dios, la palabra de Dios no nos va a dar una satisfacción nunca. Nunca vamos a estar contentos con Dios.
Nunca vamos a estar contentos con los otros creyentes en Dios. Número 2, si no ponemos a Jesús como el fundamento de nuestra fe, siempre vamos a andar insultando a todas aquellas personas que no entienden igual que nosotros. Es cierto que podemos conversar, es cierto que podemos hablar, es cierto que tal vez no vamos a estar de acuerdo en todo, pero llegar ya hasta insultarse, hasta burlarse, hasta menospreciarlo, eso ya no es característica de una fe verdadera. Aquí es donde ya empezamos, pues, hermanos, a dejar mucho que desear. Y eso era lo que hacían los judíos. Ese era el problema de los judíos, que su vida, su carácter, a pesar de conocer el Antiguo Testamento de memoria, no cambiaba. ¿Y por qué no cambiaba? Porque su fe estaba puesta en la religión, estaba puesta en los hombres, estaba puesta en el conocimiento y no estaba puesta en Dios. Entonces lo que Jesús quería es que a ellos pusieran su fe en Dios para que pudieran experimentar la nueva vida que hay en Cristo Jesús, como lo había experimentado este hombre ciego de nacimiento. Número 4, creen ser los únicos en conocer a Dios. Verso 29 dice la palabra del Señor. Nosotros sabemos que Dios ha hablado. Fíjense, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Ellos creían que eran los únicos que conocían a Dios, que sabían de la palabra de Dios y que eran los únicos a los que Dios quería salvar. Y a los demás no, a los que no eran como ellos no. Entonces, se creen una fe falsa, cree, ¿verdad? Ser la única fórmula, el único partido, las únicas personas que conocen a Dios. Ellos creen que otras personas no conocen a Dios. Eso era lo que ellos pensaban. Entonces, por eso es que en ellos había, mis amados hermanos, discriminación, había desprecio, ¿verdad? Porque su fe no estaba basada en Dios. Número 5, no reciben enseñanzas más que de ellos. Según el verso 34 dice la palabra, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Si no era una enseñanza que venía, ¿verdad?, de la línea de ellos, ¿verdad?, de la forma de entender de ellos, de la persona de calidad que ellos querían, ¿verdad?, no lo aceptaban. Aquí un hombre ciego les estaba tratando de hacer entrar en razón, un hombre que acababa de tener la vista, ¿verdad?, un hombre que no conocía nada de la palabra de Dios, batalla con ellos para que ellos entren en razón. Primeramente les dice, yo no sé, pero miren, ahora veo, tienen que razonar esto. Está tratando de que ellos entren en razón. Y luego en el verso 27 les vuelve a decir otra vez lo mismo. Ya se los expliqué, pero no quieren entender. En el verso 33 dice la palabra, y si esto no viniera de Dios, nada podría ser. Eso fue lo que les dijo el ciego a ellos. Queriendo que ellos entraran en razón, meditaran de lo que estaba aconteciendo en la vida de este hombre. Sin embargo, como no venía, ¿verdad?, de una persona como ellos, venía de un pobre ciego, dice la palabra que no aceptaron la enseñanza de este hombre. ¿Por qué razón? Porque ellos se creían los únicos en tener toda la sana enseñanza, todo lo necesario para llegar a Dios. Creen saberlo todo. Esas son características de una fe falsa, según este versículo o este capítulo. Inciso B, las características de la fe falsa. Número 6, si alguien no concuerda con ellos, lo expulsan, dice el verso 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Fíjense qué tremendo era esta gente, porque este hombre era ciego y cuando era ciego, cuando él no podía ver, pues ellos estaban contentos con él. Pero ahora que este hombre había empezado a ver, a descubrir la verdad, a conocer a Jesús,
Ahora este hombre empieza a hacerles, ¿verdad? A ellos entrar en razón, que vean la realidad, que están equivocados, y esto ya no les parece a ellos y concluyen en expulsarlo. Lo expulsaron. Entonces son características, ¿verdad? De lo que podemos ver aquí de una fe falsa. Si alguien no concordaba con ellos, lo expulsaban. Expulsaron a este hombre. Número 7. Dice la palabra en el verso 39 que están ciegos espiritualmente. Dice la palabra de Dios, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, como su fe no está puesta en Dios, dice la palabra que están ciegos espiritualmente. Tienen mucho conocimiento, pero su fe está basada en lo que ellos creen y no en lo que Dios quiere de ellos. No lo basan en Dios. Número 8, piensan no tener pecado. Ese es otro problema. Ellos piensan que son completamente santos, que no tienen pecado. Dice la palabra en el verso 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué les dijo Jesús esto? Porque ellos pensaban que no eran pecadores. Ellos pensaban que agradaban a Dios completamente. ¿Y cuál era su base para agradar a Dios? Número 1, la religión. Número 2, la ley al pie de la letra. Número 3, el templo. Número 4, los sacrificios de animales. Y toda la liturgia que ellos tenían. Para ellos era la manera en cómo agradaban a Dios. Y con eso ellos pensaban que no tenían pecado. Y es por eso que Jesús les dice eso. Piensan no tener pecado. Número 9. Por eso no pueden ser libres. Verso 41 dice la palabra. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Por sentirse, ¿verdad? Las mejores personas, por sentirse que no tienen pecado, por sentirse que agradan a Dios en todo, por sentirse, ¿verdad? Que porque conocen, están de acuerdo con Dios. Entonces dice la palabra, sus pecados permanecen en ellos. Siguen siendo culpables de pecado. No pueden ser liberados porque no reconocen que son pecadores. Porque si no reconocemos que somos pecadores, si no reconocemos que es por la gracia de Dios que ahora tenemos comunión con Dios, entonces no estamos poniendo nuestra fe en el poder de Dios, que es el único medio de salvación. Y es por eso que si tomamos otro fundamento, ¿verdad? Si tomamos otro camino de fe, aunque tengamos la mejor intención, el mejor conocimiento, no estamos pues edificándonos, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, en una verdadera fe que debe ser siempre lo céntrico en el Señor Jesucristo. Amén. Continuamos pues para ir concluyendo nuestra meditación. Amén. Saludos aquí a Rosa Rojas. Gracias por su sintonía. Que Dios me lo bendiga. Vamos a ir al punto número 2, la fe verdadera. La fe verdadera que podemos ver aquí, mis amados hermanos, en este capítulo precioso, del capítulo 9 del Evangelio de Juan. Inciso A, su base, Juan capítulo 9, verso 25. La base de la fe verdadera. Dice la palabra ahí. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él, mis amados hermanos, claramente reconoce que no lo sabe. Yo no sé de lo que ustedes están hablando.
Ustedes hablan con mucha profundidad, mucha escritura, mucha profecía. Yo no tengo la habilidad de entender todo eso. Pero una cosa sí entiendo. Y puedo decir con libertad que es que yo era ciego y ahora veo. Entonces la base de la verdadera fe. Los hechos de Jesús. Esa es la base de la verdadera fe. La obra de Jesús. Y no hay obra más grande que la que hizo Jesús allá en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo creo que esa debe ser la base, el fundamento, mis amados hermanos, de nuestra fe. Número uno, no es la religión. Vemos ahí que él no dijo, no, es que, porque yo pues ahora, mira. Okay, no es porque, no lo fundamentaba pues en una religión, ¿verdad? Entonces, la base que este hombre toma no es la religión, son los hechos de Jesús. Número dos, no se basa en los hombres. Él no dijo, no, mira, es que fulano, es que sultano, es que, como dijeron los judíos, Moisés, o como decían los corintios, que ya eran convertidos al cristianismo. Sin embargo, decían Pablo, Pedro, Apolos, Bernabé. Este hombre no dice eso. A pesar de que acababa de recibir la vista, dice la palabra, yo no sé. Una cosa es que ahora veo los hechos de Jesús. Así que esa es la base. No se basa en hombres, entonces. Número tres, no es el conocimiento teológico, porque lógicamente razonamos que este hombre no conocía nada teológicamente. Es más, no sabía ni leer. Y en aquel entonces, para poder leer la Sagrada Escritura, había que saber griego. Imagínense. Y poderlo traducir a aquellas personas que no sabían griego, a aquellas personas que solamente hablaban hebreo o arameo. Tenía que ser una persona completamente profesional. Y este hombre no conocía nada de eso. Sin embargo, su fe no la fundamenta ahí, porque es obvio que él no conocía nada de eso. No se basa en la liturgia, tampoco se basa en la liturgia, porque él no sabe el orden litúrgico. Él no toma eso como base, pero los religiosos, los estudiosos de ese tiempo, esa era su base. Entonces, todo lo contrario a lo que este hombre toma, pues, como base. Inciso B, la fe verdadera, su base es Jesús. La base de este hombre ha sido Jesús desde todo. La interrogación que le han hecho desde el versículo 12 en adelante, él se ha agarrado de los hechos de Jesús. Número uno, se basa en el poder de Jesús, verso 25, verso 27, verso 32, dice la palabra ahí en el verso 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Eso era suficiente. Nadie lo ha hecho desde el principio, desde toda la historia, nunca se ha oído esto. Eso era lo importante para él, el poder que había en Jesús de darle la vista. Pero en Jesús no solamente hay poder de dar vista, en Jesús hay poder de dar vida eterna. Y esto es, si tomamos como base el Evangelio de salvación. Es la base verdadera, es el poder de Jesús. Y en Romanos capítulo 1, verso 16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Tenemos que partir de ahí. Ese es el fundamento, esa es la base de nuestra fe. Número 2, se basa en el que vino de Dios, dice la palabra en el verso 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Este hombre estaba completamente seguro que Jesús había venido de Dios. Esa era la base de la fe. Y esto lo podemos ver aquí en Juan capítulo 6, verso 40, también una lectura para poder reforzar, ¿verdad?, lo que este hombre hace, la base que él toma, dice la palabra ahí en Juan capítulo 6, verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Esa es la voluntad del Padre. La voluntad de Dios es que el hombre ponga su fe en Jesús. Es que el hombre reconozca que Jesús vino a esta tierra. Es que el hombre reconozca el poder de Jesús, los hechos de Jesús. Entonces, claro, ¿verdad? Es claro la base que este hombre toma, el argumento que este hombre toma para presentar la evidencia de su fe. Entonces, deja claro, pues, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo la base de la fe de este hombre. El número 2 se basa en el que vino de Dios. Número 3 se basa en la persona de Jesús. Él es la palabra hecho carne. Es cierto que nosotros tenemos la palabra escrita, pero esa es la palabra escrita. Y luego a través de la palabra escrita tenemos interpretaciones. Pero el punto, la verdad, es la palabra hecho carne. Y esta es el Señor Jesucristo. Dice la palabra ahí en el verso 35 al 38, dice la palabra. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. Qué maravilloso pasaje. Entonces, la fe de este hombre se basa, pues, en Jesús, en los hechos de Jesús, en el poder de Jesús, en que Él vino del Padre, en la persona de Jesús. Es la base que Él toma. Dice la palabra que cuando Jesús escuchó que este hombre había sido expulsado por los líderes, por los maestros de la palabra de aquel entonces, dice que vino a él y le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y dice la palabra del Señor que este hombre creyó en Jesús. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creyó completamente en el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó después? Dice la palabra, le adoró. Entonces, número 4, la fe verdadera es la verdadera adoración. Esa es la verdadera adoración. Y es el Evangelio de Juan el que tiene el único capítulo donde se habla de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versos 23 al 24. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo entendemos? Es obvio que el Señor buscaba verdaderos adoradores a través del Señor Jesucristo. Pero esta verdadera adoración se fundamenta en los hechos reales de Jesús, en el poder de Dios, en recibir a Jesús y verlo como su Salvador. Eso es lo que Dios está buscando. Esa es la voluntad del Padre. Es ahí donde hacemos su voluntad y esa es la verdadera adoración. Este hombre no tuvo que ir al templo, no tuvo que hacer una larga liturgia. No, dice la palabra, ahí mismo lo adoró, porque ahí fue donde él reflejó completamente su fe a Dios. Dice la palabra que le adoró. Entonces, la fe verdadera es la verdadera adoración. Y es por eso que adorar al Padre en espíritu y en verdad es creer, depositar su fe verdaderamente en aquel que Él envió a salvar al mundo, en el Señor Jesucristo. A veces uno se pone ahí a meditar y a sacar conclusiones. ¿Cómo puedo adorar verdaderamente a Dios? Pero es claro, mis estimados hermanos. Es claro. Es la verdadera fe puesta en el Señor Jesús. Esa es la verdadera adoración. Es ahí donde agradamos a Dios completamente. Es ahí donde hacemos la voluntad de Dios. Y tenemos a Jesús como nuestro Salvador, desde que creímos hasta que Él venga, por supuesto,
por segunda vez. Amén. Entonces vamos a concluir esta meditación, mis amados hermanos, del capítulo 9 de Juan. Y por supuesto, este evangelio es maravilloso. Si Dios así lo permite, continuaremos también en el capítulo 10, claro que sí. Pero por ahora vamos a concluir aquí. Inciso C, resultados de la fe verdadera. Número 1, convicción que Jesús es el Salvador. Él estaba completamente convencido. Según el verso 26 y 27 del mismo capítulo 9 de Juan, los líderes religiosos empezaron a buscar todo para hacerle a este hombre retroceder de su testimonio de Cristo Jesús. Sin embargo, no pudieron, a pesar de que era un hombre que no tenía nada, ¿verdad?, del conocimiento que estos líderes religiosos tenían. Pero no pudieron hacer que este hombre, ¿verdad?, dejara pues la fe en Jesús. ¿Por qué razón? Porque él tenía una convicción clara que Jesús es el Salvador. Él estaba seguro. Y yo creo que esa debe ser la convicción que debe haber en cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos muchas convicciones, pero quizás la fundamental, la base, la que cuenta es esa, que tengamos pues una convicción verdadera, que seremos salvos por lo que Jesús hizo, por los hechos de Jesús, porque Él es el Salvador. Número 2, no presume saberlo todo. Fíjense, el resultado de una fe verdadera es que no presume saberlo todo. Él quiere aprender más, Él está abierto a otras enseñanzas, a conocer más, ¿verdad? Porque Él está seguro de lo que es su fe. Está convencido de quién es Jesús. Entonces Él se abre a conocer más, a aprender más. No presume saberlo todo como lo hacían los líderes religiosos. Ellos pensaban que ya lo conocían todo, por supuesto. Como ya lo conocían todo, ya echaban más enseñanza. Número 3, está convencido del poder de Dios, verso 32 al 33. Él está plenamente convencido del poder de Dios. Tanto así que él dice, nadie ha hecho, ¿verdad?, que un ciego de nacimiento pueda ver si no viniera de Dios. ¡Qué convicción! Número 4, sus ojos han sido abiertos, dice el verso 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Fíjense, ¿cómo nos sentimos nosotros? Presumimos nosotros de saber todo, presumimos nosotros de tener, ¿verdad?, la única verdad. ¿Cómo? ¿Cómo podemos probarlo? Porque ahí la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino para hacer que los que presumen de ver, que dice la palabra, si yo presumo de ver, yo presumo de conocer todo, dice la palabra, queden ciegos. Y para que los ciegos, para aquellos que piensan, ¿verdad?, que no lo saben todo, pero que creen en Jesús como su Salvador, dice la palabra, puedan ver. Estos son los que pueden ver la realidad, el poder, la gloria de Dios a través de Jesús. Y número 5, sus pecados han sido perdonados. Es el resultado de una verdadera fe. Es que como dice la palabra ahí en el verso 41, Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si fuerais ciegos no tendríais pecado, porque ¿a qué vino Jesús? Dice la palabra que Jesús vino a dar vista a los ciegos, a limpiar a los pecadores, a perdonar sus pecados. Pero si yo digo que no tengo pecado, entonces ¿cómo voy a ser perdonado? ¿Cómo voy a ser limpiado? Si yo no reconozco que Jesús es mi Salvador, si yo quiero salvarme por sí mismo, por lo que hago, es imposible, mis amados hermanos. Entonces, ese es el resultado de una fe verdadera, es que ya sus pecados han sido perdonados. Si usted cree verdaderamente en Jesús, entonces debe reconocer que ya sus pecados han sido perdonados. Si usted basa pues su fe en Jesús.
si no la basa, no pone de base su conocimiento, ¿verdad? No pone de base sus logros, no pone de base, ¿verdad?, en su carrera. No, Jesús. Jesús es la base, mis amados hermanos, para que nuestros pecados sean perdonados. Y si ya creímos en Él verdaderamente, entonces hay que tener esa seguridad que ya nuestros pecados han sido perdonados. Quiero mandar saludos también aquí a Israel, el Chavo. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Vamos a finalizar con estas preguntas. ¿Y nosotros? ¿Cómo lo aplicamos ahora nosotros, verdad? Aunque ya dimos algunas medias aplicaciones ahí pues en la meditación, pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Por ejemplo, podemos hacernos unas preguntas. ¿Creemos saberlo todo? Creo que los hermanos más estudiosos de la palabra de Dios, todos reconocen que no lo saben todo. Hay que reconocer eso, mis amados hermanos. No lo sabemos todo. Usted no lo sabe todo, aunque usted cree que usted lo sabe, no lo sabe. Y yo debo reconocer también que no lo sé. Y puedo aprender de usted, y puedo aprender de otros hermanos, y puedo aprender aún hasta de un ciego, porque Dios así lo quiere. El único que lo sabe todo es Jesús, y nosotros debemos aprender cada día más. Otra pregunta, ¿nos sentimos superiores a los demás? También eso hay que examinarlo, hermanos. ¿Cómo, verdad? Con lo que Dios nos ha regalado a nosotros, con lo que nosotros sabemos, ¿cómo nos sentimos nosotros hacia los demás? Hacia aquellos que no entienden como nosotros, hacia aquellos que no son iguales a nosotros, hacia aquellos que no enseñan igual que nosotros. ¿Cómo nos sentimos nosotros a ellos? Si no nos sentimos superiores, creo que vamos por buen camino. Pero si nos sentimos superiores, creo que debemos rectificar. Número 3, ¿seríamos capaces de expulsar a alguien? Esa es otra pregunta. Fíjense que los fariseos, los judíos, los líderes de ese tiempo, expulsaron a ese hombre. ¿Y nosotros seríamos capaces de hacer eso? Ya lo hemos hecho alguna vez con algunos de nuestros hermanos. ¿Cómo rectificar? ¿Cómo rectificar, pues, esta decisión? Hay que reflexionar, mis amados hermanos. Hay que pensar en Jesús. Hay que ver ahí cómo actuaba Jesús, ¿verdad? Y espero que ninguno de nosotros pues, pueda ser capaz de eso. Pero si es que hay ese sentimiento en nuestro corazón, en nuestra forma de entender, debemos reflexionar seriamente. Número 4, ¿dónde está fundada nuestra fe? Ahora, hay que ver dónde está fundada nuestra fe. Comparar, pues, ¿verdad? ¿Dónde fundaron los religiosos de ese tiempo su fe? ¿Y dónde la fundó este hombre? ¿Cuánto conocimiento tenía este hombre? ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Entonces, ¿dónde tenemos fundada nuestra fe? ¿En nuestro conocimiento teológico? ¿En nuestra religión y liturgia? ¿En dónde está fundada nuestra fe? ¿Es en verdad Jesús nuestro Salvador? Es una pregunta también, ¿verdad? Para que meditemos. ¿En verdad veo a Jesús como mi Salvador? ¿O pienso yo autosalvarme yo mismo? Eso habría que reflexionarlo. Pero esa es la cuestión, mis amados hermanos, de este capítulo 9, un precioso capítulo. Y por supuesto, si Dios así lo quiere, continuaremos con el capítulo 10 la próxima semana. De antemano, ha sido todo por hoy. Que Dios me lo bendiga. Gracias por su sintonía. Saludos hasta allá donde nos están sintonizando en las diferentes partes, pues, ¿verdad? Y también aquellos que nos van a sintonizar de manera pregrabada. Que Dios me los bendiga. Y aquí estamos, mis amados hermanos. El propósito es meditar en la palabra de Dios. Así que muy buenas noches. Que tengan mañana un bonito fin de semana y que Dios me los bendiga. Quiero mandar saludos aquí a nuestro hermano Felipe Rodríguez. Excelente. Gracias, mi amado hermano. Que Dios me lo bendiga. Vamos entonces, mis amados hermanos, a terminar nuestra meditación. También saludos aquí a Díaz Grisel y a Valeria Araceli, a Isaías Moreno Ortiz. Muchas gracias, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. Que Dios me los bendiga a todos. Vamos a ir a Dios
en una oración para poder concluir nuestra meditación. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí presentes, Padre, a través de estas redes sociales, Señor, con el propósito, Padre, de meditar tu palabra. Nuestro deseo, Señor, es que tú seas alabado y glorificado a través de tu palabra, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos sintonizaron y que lo harán de manera pregrabada. Que tú seas con cada uno de ellos, Padre, en cualquier necesidad que ellos van a estar pasando. Que tú suplas, Padre, de acuerdo a tu voluntad y conforme a la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Vamos entonces a finalizar nuestra transmisión. Te rechazaron Dios y el que pasó por no observar su mirada cubrió tal sufrimiento ese día ocurrió. Y no cambió, al ciego vista le dio, pues no hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad y vida nueva nos das, pues no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, grande en poder es mi Dios, mi Dios. El agua en vino cambió, al ciego vista le dio, pues no hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad y vida nueva nos das, pues no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, grande en poder es mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, grande en poder es mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios es con nosotros, nada nos detendrá. Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios es con nosotros, nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, grande en poder es mi Dios, mi Dios. Mi Dios es con nosotros, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, grande en poder es mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios, mi Dios. Radio La Palabra, la estación familiar que te Tú pone a estás luchando cantar. 1000 batallas. Nosotros te ponemos 1000 sonrisas. Escucha esto. Quiero decirte que si tú crees en Él, todo en tu vida cambiará. Y aunque en valle de sombra y de muerte tú estés, Él siempre contigo estará. Oh. La gloria de Jehová está sobre ti. Arriba para bendecirte. Abajo para sostenerte. Enfrente para orientarte. Detrás para protegerte. Y a tu lado para apoyarte. Levántate y comienza un buen día con Radio La Palabra. Amén.
Y esa es la invitación, mis amados hermanos, por si quieren descargar la aplicación de Listen to My Radio ahí en Play Store. Listen to My Radio y pueden buscar Radio La Palabra en esa aplicación. Ahí pueden escuchar himnos las 24 horas del día, reflexiones también. Por supuesto en Radio La Palabra, radiolapalabra.radio12345.com, una radio que es transmitida desde la ciudad de West Palm Beach, Florida. Así que están invitados para los que quieran descargar esta aplicación y puedan también tener himnos muy edificantes las 24 horas del día. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.